después que María tuvo a Jesús, ella no fue virgen. Somos un ser tricótomo, cuerpo, alma y espíritu. Con gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de Israel, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los dignos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, aleluya, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. No tengo que bendecirlas porque ellas son benditas desde la eternidad hasta la eternidad. Señor, voy a predicar tu palabra. Voy a hablar conforme tú me enviaste. He aquí, solo soy tu vasija, solo soy tu vaso, el cual utilizarás a la manera que quieras, a la forma que desees, Espíritu Santo. Tú eres mi invitado especial en esta noche. Tú eres mi invitado especial. No existe otro, no existe, no hay. En la faz de la tierra no hay otro invitado especial tan importante como tú. Oh, mejor amigo mío. Yo te pido que tú te muevas. Yo te pido que tú acuarteles la zona en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu presencia sea notoria en esta noche. Yo te pido que si aún queda algún demonito por ahí que quiera impedir que tu palabra llegue, sea tan inoperante en el nombre de Jesús. Hagámoslo juntos como de costumbre. Pase lo que pase, te daré la gloria, porque es tuya y nunca, nunca la robaré. Entónate, Espíritu Santo. Este es tu momento. Aleluya. ¿Alguien adora a Dios aún? ¿A alguien le queda fuerza todavía para adorar a Dios? Aleluya. ¿A alguien le queda motivo? Si no le queda, dígame que yo le presto de los míos. Aleluya. Te amo con la más aquí. Lucha. Vamos, vamos, vamos. Falta gente. Donde todavía puedo adorar. Y vamos a Matalo sin la cara. Entiendo pica, entiendo pica. Silicate, silicada. Mope ya seme. Mope ya sopicata. Mope ya silipope. Ya silitamua. Se le rochen da cope y contento y chupera. Son venía camua. Son el mío me lo sé. Son mío con besos, mopi de chume. Son me la pa, son me la pa, son. Tranquila la mía, no su campo pepe. Su pepe golea. Vamos, alguien abre la boca y vaya papá. Una manonia. ¡Anda, mano! ¡Y le da la vuelta! Ángeles de Dios que entren en este lugar. Ángeles de Dios que entren en este lugar. Ángeles de Dios que entren en este lugar en el nombre de quien voy a hablar en esta noche. El nombre sobre todo poderoso de Jesús. Aplauda al Señor. Amo Shebutana Haka. Puede sentarse, pero no sienta la alabanza. Aquí cualquier cosa puede pasar. Atamufa. Shibirikamufe. Voy a predicar bajo el tema Él es el digno. Repítalo conmigo. Él es el digno. Él es el digno. Bien. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, narra la historia de una visión que estuvo el profeta Juan en un momento de su vida, donde había un libro el cual estaba escrito tanto por dentro como por fuera, y este estaba sellado y nadie podía abrirlo, ni siquiera podían mirarlo. Se estaba buscando uno el cual fuera digno de abrir y desatar ese libro. Vámonos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía.
Dios empezó a crear todo lo que existe, todo lo que hay. Empezó a hacer la luz, empezó a hacer la tierra, empezó a hacer los animales, empezó a hacer y a formar todo, aleluya, lo que hoy existe. Pero Dios se detuvo unos segundos a crear al hombre. Un hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dios empieza a poner todo, a crear todo. Dios veía que todo era muy bonito. Dios veía que todo era súper, mega, ultra especial. Pero aún Dios dijo, no, aún falta algo por crear. Y Dios se paró a crearte a ti y a mí. Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, Él empezó a crear todo simplemente con su palabra. Él le dijo, luz, sea la luz. Él le dijo, crecen los mares, chipisantes, mopicatemo. Comenzaron a crearse los mares. Pero Dios hizo una parada y empezó a crear Él mismo con sus manos al hombre. Dios en su infinita misericordia crea al hombre y le da hálito de vida, que gracias a ese hálito es que tú y yo hoy respiramos, que tú y yo hoy vivimos, porque simplemente éramos un muñeco hecho de barro, hecho de todo, y Dios al soplar hálito de vida nos dio vida. Dios crea al hombre. Dios luego ve que el hombre está como que muy solito, cada quien tiene su compañero y el hombre está solo. Dios se presta y saca a Eva, y ahí Dios le dijo, multiplíquense, fructificad la tierra, coman de todo árbol, ustedes pueden comer menos del árbol del bien y del mal. Pero había unos seres que fueron detonados del cielo, que fueron expulsados del cielo, porque había un ser que él era perfecto, era hermoso, se cree que era el cuarto después de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Se cree que él era el cuarto, un hombre con todas las piedras preciosas, un hombre, un ser, disculpe, que era perfecto, porque nada de lo que Dios hace es imperfecto. Cada cosa que Dios hace, la hace a su perfección. Y este ser era único, pero la maldad entró en él. Y este ser quería ser semejante a Dios. Quería él quería montar su trono en los lados del norte. Él quería, y así como servían a Dios, así mismo le sirvan a Él, que así mismo como adoran a Dios, como Dios era. En fin, entró la maldad en los seres, y Él conquistó a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Y un día Dios lo agarró camán, porque a Dios nadie se le escapa. Si usted cree que usted se le debe escapar a Dios, usted está jugando en falso, porque a Él nadie ni se le esconde, ni se le escapa, ni se le oculta. A su nombre. Y Dios le dice, sí, se van toditos, se van toditos. Y yo me imagino algunos ángeles, ay no, esto no lo dice la Biblia, yo soy yo en mi imaginación. Ay no, Señor, por favor, Él nos engañó, Él nos engañó. Y Dios le dice, se van toditos. Para abajo todito. Y lo expulsó. Y este individuo, que era un ser de luz, que era un ser bueno, aquí se divide el mundo entre lo bueno y lo malo, se dividen los reinos. Y lastimosamente Satanás entró en la serpiente engañó a Eva engañó a Adán, y por ahí se fueron. Cuando viene Dios donde Adán y le dice, Adán se escondió y tuvo miedo porque estaba desnudo, y él es confrontado, y Dios le dice a Adán, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso has comido tú? Y ahí Adán dice, la mujer que tú me diste
me dio de comer del árbol. Y cuando dijo para dónde era, no, Señor, la serpiente me engañó y yo comí. Y Dios lo dijo fácil. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios habla y le dice a la simiente de la serpiente: yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en el calcañar, tú la herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. El primer profeta que hay en la Biblia se llama Dios. Esa fue la primera profecía que se plasmó. Y Dios, tranquilo, pasaron los años. Una vez entró el pecado, entró la muerte. Una vez entró el pecado, entró la destrucción. Una vez entró el pecado, todo se dañó, todo era perfecto, todo era hermoso, todo era... Ustedes no han visto lugares que son extremadamente hermosos. Antes, cuando no había el pecado, todo era mucho mejor que ahora. Porque antes no existía la muerte, antes no existía el mal. Antes solamente existía una creación hermosa que Dios creó, pero al entrar el pecado, todo se dañó. Y Dios le dice, eso no se va a quedar así. No. Él dio una promesa de redención. Él le dijo, ok, el primer Adán pecó, todo estuvo mal. Va a llegar uno que será diferente. Y de él yo vine a hablarte hoy. Él es Dios hecho hombre 100%. Él es ese ser que dejó su trono, dejó su hermosura, dejó su comodidad, dejó todo por ti y por mí. Él es aquel ser que aún los mares, los vientos, la naturaleza, todo se sujeta a Él. Y sin Él, nada de lo que existe hubiese sido hecho. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios, el cual Dios en su infinita misericordia prometió a la humanidad una nueva esperanza. Dios dijo, no todo está destruido, no todo está acabado. Yo enviaré a alguien que pueda salvarlos a ustedes. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios en algunas ocasiones intentó destruir la tierra, pero Él siempre encontraba a alguien. Y en una, Él iba a destruir la tierra y encontró a un justo. Y dijo, no, hay un justo todavía, hay un justo todavía, no puedo destruirla. Por ese justo que queda, aún no puedo destruirla. Además, me acordé que hay una promesa de redención. Y ahí vino el diluvio y se murieron muchísima gente, solo quedó Noé y su familia. Ahí le da una nueva oportunidad a la tierra. Pasan los años y Dios sigue recordando lo mismo. Años vienen, años van y Dios sigue recordando lo mismo. El profeta Isaías se conoce como el profeta mesiánico porque él describió en su definición, en todo su libro, él definió así cómo iba a ser la llegada del Mesías a la tierra. Él dijo, herido fue, atamofita, mofecha, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga pasita moja
Pasan los años y llegó el momento donde ese gran sacrificio de redención tenía que ser manifiesto en la tierra. Y Dios escoge a una mujer virgen, santa, pura, que no había sido tocada. Discúlpenme los católicos, discúlpenme si le toco sus emociones, sus sentimientos y sus conocimientos. Y esta mujer, viene palabra de Dios a ella a través de un ángel y le dice que ella iba a tener un hijo y que ese niño iba a ser el salvador del mundo. Claro, hasta ahí todo bien, todo bien. Ustedes saben que la historia es así. Pero no se lleve que después que María tuvo a Jesús, ella no fue virgen. Ella tuvo más hijos y no fue por obra del Espíritu Santo. Pero esta era una mujer común, como quiera. Podía ser María, podía ser Marta, podía ser Andrea, podía ser Perencesa, pero Dios escogió a María. Y por obra del Espíritu Santo esta mujer trae y Dios es tan perfecto en todo lo que Él hace, en todo. A Dios nunca se le escapa a nadie. A Él nunca se le escapa nada. Y Dios, en el libro de Isaías, Él hubiese dicho que Él, que iba a venir, iba a ser uno que no iba a llamar la atención para que no le deseemos. Iba a ser alguien como común, como normal, como corriente. Y aquí es donde yo me paro y yo digo, ¿cómo es posible que Dios mismo se haya hecho hombre por ti y por mí? ¿Qué cosa tan grande tenemos tú y tenemos yo, que lo hizo a Él despojarse de todo? Él tenía la capacidad de nacer como ni siquiera los emperadores nacían. Él tenía la posibilidad, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño, Él puede crear, Él puede hacer, Él puede... Y no, Él dejó esa grandeza. Él se despojó. Y Él dijo, así, se levantó una persecución y tuvo que nacer en un pesebre. Levántame la mano aquí el que ha nacido en un pesebre. Levántame la mano el que ha nacido en un pesebre. Alma mía, adora el que vive. Ah, tú naciste en... Aleluya. Él lo hizo por ti y por mí. Y eso es lo que me sorprende de Él. Su humildad, su sencillez. Como un Dios tan grande, yo siempre lo repito y siempre lo repetiré. ¿Qué vio Él en mí? Porque era fácil simplemente decir, no, ellos no lo merecen. Era fácil simplemente decir, ellos no valen la pena. Porque váyase conmigo de nuevo al principio. Habían unos ángeles y yo estoy segura que ni siquiera uno le dijo, dame la oportunidad. ¿Y qué Dios le dijo? Algo de Dios hay en ti y en mí que no lo dejo. Él puso todo
toda su energía, todo lo que él era, él lo puso ahí. Canacho. Él se detuvo a hacerte a ti y a mí, a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué era el físico? No, acá. Porque una vez entró el pecado, aquí se muere, pero queda algo que puede ser salvo. Queda algo que tiene esperanza, que no muere. Ese es el alma. Somos un ser tricótomo: cuerpo, alma y espíritu. El alma es ese ser, ese es nuestro verdadero ser, donde se ponen todas nuestras emociones, es donde sentimos, es nuestro verdadero yo. El cuerpo es esta simpleza y el espíritu es eso que nos da vida, que una vez morimos va a Dios. Y yo me imagino a Jesús diciendo: no, todavía hay un puñito. Si yo voy, yo tengo la esperanza que hay un puñito que me va a servir, que aunque pequen y aunque fallen, ellos van a serme fiel. En la antigüedad, para que Dios perdonara sus pecados, ellos tenían que sacrificar un animal, un cordero que fuera sin defecto, que fuera puro, limpio, que esté perfectamente. Y Dios se detiene y dice: ¿quién irá? Y él dice: yo voy. Yo seré ese cordero al cual ellos mismos maten, al cual ellos mismos entreguen, al cual ellos mismos destruyen. Pero él no simplemente se iba a morir, no. Él dijo que él iba a resucitar. Yo no sé a qué Jesús es que tú le sirves, que en toda la Semana Santa lo matas y lo resucitas. Porque yo le sirvo a uno que un día murió, resucitó y jamás morirá. Él es el primogénito de entre los muertos. Y lo que mejor me sorprende y lo que más me gusta de la historia de mi Salvador fue que los demonios hasta bufetizaban